pero en algún momento ocuparon un espacio muy importante en el ámbito de las ideas. La teoría extrema es la teoría que desconoce la existencia. Ese es el de Henkel, pasamos al otro. A ese después volvemos, pero prefiero arrancar con el otro. Una lectura extrema es la denominada nihilista, la postura que niega la existencia del mundo de lo moral. Y después hay una postura no tan radical, muy extendida hoy por hoy, tal vez es la más fuerte junto con la que nosotros o parte de la filosofía del derecho propone, que es la que se conoce como, en líneas generales, postura relativista. A esta le vamos a prestar un poco más de atención, porque más que una postura jurídica, es una postura en el ámbito del derecho de la filosofía, es también un modo, un talante, una forma de entender la vida. Entonces el relativismo, sobre esa base, ese modo de entender la realidad, después tiene o se despliega sobre los diferentes fenómenos. Por supuesto, el derecho no podía ser la excepción. Decimos que existe ese mundo de lo moral, entonces tenemos que mostrar de qué manera accedemos. Cuando alguien dice, pasa lo mismo que pasaba cuando explicábamos el carácter dialogal del hombre. No se trata de demostrar, porque demostrar es un paso que usamos para explicar categorías o fenómenos muy simples. La diferencia entre describir una piedra y explicar un valor es la diferencia, lo entitativo, la jerarquía de un ente, como puede ser un valor, a diferencia de la cósica material extensa como una piedra. Por eso, en el primer caso, si se trata de una piedra, podemos demostrarlo, porque el fenómeno o la realidad es simple, es poco compleja, y esto lo podemos hacer a partir de la observación, la experiencia. Otras realidades entitativamente muchísimo más valiosas no pueden demostrarse como si se demostrara un fenómeno material, una piedra, la dureza de un metal o lo que fuere. Son muchas más complejas y entonces lo que hay que hacer es mostrarlas. El mecanismo es mostrarlas, es algo más que demostrar. Sería similar a con que nos alcance para entender una realidad, describirla, y si la realidad es mucho más compleja, ya no nos va a alcanzar con describirla. Tendremos que justificarla. Pasamos, subimos la vara, elevamos la postura existencial, entonces podemos mostrar. Acá vamos a hacer lo mismo. O los filósofos del derecho y los filósofos morales nos dicen que se puede mostrar. ¿De qué manera? Primero, afirmando que existe esta realidad moral. Segundo, ¿de qué forma? ¿Cuál es el camino, el método? El método viene de camino. ¿Cuál es la metodología? Y también nos va a servir entender la metodología para después profundizar en la noción de derecho. La metodología implica, primero, saber que cualquier fenómeno, incluidos los fenómenos morales y los fenómenos jurídicos, aparecen de cierta manera o de un modo determinado. Más fenómeno, aparecer, pero también está ligado a la palabra aparentar. Esto es, las realidades más profundas se aparecen, pero muestran solo un nivel muy básico, muy primario, cuando el ser humano los observa. Por eso se habla de apariencia. Aparentar está también vinculado con lo fenoménico. Atrás de esa apariencia podemos llegar a descubrir, indagar, mostrar, precisar, mostrar la realidad más profunda que estamos intentando contar. Por ejemplo, en el caso del hombre sería la esencia, ahora en el ámbito de lo moral, la existencia de esos valores. ¿Cómo descubrimos esos valores? Por eso implica pasar de lo fenoménico, de lo óntico, perdón, del fenómeno, lo fenomenológico va a decir Cota, o lo óntico, a
lo ontológico, a la realidad más profunda. Si nosotros podemos mostrar cómo accedemos al mundo de lo moral, podemos también dar razón de una actividad que los seres humanos hacemos constantemente o frecuentemente, que es enjuiciar. No solo efectuar juicios, sujeto y predicado, ¿no? La estructura del juicio. No solo predicar o describir realidades o situaciones de hecho, sino juzgamos. Es innegable que los seres humanos nos juzgamos los unos a los otros. Y sobre todo nos juzgamos los unos a nosotros en una dimensión muy delicada que es la dimensión moral. Tal persona actúa muy bien, tal persona es un irresponsable, tal persona es virtuosa, aquel cometió un acto injusto. Constantemente estamos evaluando y juzgando, tal vez muchas veces más allá de lo aconsejable, a los demás y en alguna medida, como vimos con el fenómeno de la crítica, pero en menor medida a nosotros mismos. Esto implica que si efectuamos juicios morales, la pregunta será si es posible saber si esos juicios son verdaderos o falsos. Acá hay también una discusión muy importante y muy interesante. La doctrina relativista nos dice que si bien emitimos juicios morales, no es posible que demostremos su verdad o su falsedad como si se tratara un juicio de hecho. Por ejemplo, sería muy fácil decir el árbol que está frente a mí es verde, porque esto es un juicio de hecho, que yo puedo eh, verificar empíricamente hablando. Levanto la vista, veo el objeto árbol y veo que este tiene una copa frondosa que es verde. Entonces, este tipo de juicios, que son juicios de hecho, sí puede predicarse su verdad, su falsedad. Pero se oponen a admitir que un juicio valorativo, el comportamiento que Pedro tiene con Juan, es injusto, tenga alguna referencia que nos permita determinar su verdad o su falsedad. La discusión diría que es muy importante porque en el ámbito de la praxis, lo que se pone en juego es si hay o no una verdad moral. En las disciplinas prácticas, ¿a qué me refiero con disciplinas prácticas? Con disciplinas prácticas me puedo referir al derecho, me puedo referir a la puedo referir a la economía, me puedo referir a la política. Hoy en día todavía se sostiene una discusión profunda, ¿existen en estas disciplinas algo así como una verdad moral? ¿Qué implicaría una verdad moral? Descubrir una verdad moral implicaría que hay pautas que yo tengo que seguir para actuar políticamente de manera correcta, económicamente de manera correcta, moralmente de manera correcta y jurídicamente de manera correcta. Pero también, nosotros lo sabemos, hay una muy fuerte embestida desde ángulos o desde lugares que no admiten la verdad moral en estos casos. ¿Por qué? Porque suele aparecer lo que se dice corrientes pragmáticas. Las corrientes pragmáticas sostienen que la fuerza la tienen los hechos y los hechos no tienen ningún norte, ningún criterio de valor y validez. Se hace en función de lo que supuestamente exige la realidad. Pragmático implica actuar sin tener previamente, sin pensar previamente si esa decisión va a estar ajustada o no a parámetros, en este caso fundamentales, parámetros éticos. El pragmatismo es un hacer puro, el hecho puro. Si el hecho puro es eficaz o es eficiente, con esto se resuelve la cuestión. Esta manera de entender el campo práctico es muy peligroso, sobre todo porque lo vemos en la organización de la polis, lo vemos en lo económico. Esto hay que discutirlo. Entonces hay que argumentar, hay que demostrar que es posible encontrar una verdad moral, que el ser humano actúa o intenta actuar correctamente porque suponemos que hay un bien que nos guía al actuar. Y esto tiene que ser conocido, tiene que ser aprendido y tiene que ser llevado a cabo. Si damos por exacto, por cierto esto, tenemos que explicar cómo es el acceso a dicha realidad. Les dije hoy, hay un camino. ¿Cómo conocemos? Volvamos al ámbito del conocimiento que discutimos en algún momento, en alguna etapa del curso, cuando hablamos de conocimiento, ciencia y filosofía. ¿Cómo conocimos? ¿De qué estamos dotados para generar conocimiento? En primer lugar, los sentidos.
Nosotros conocemos, primariamente aprendemos, percibimos la realidad mediante los sentidos. Sentido de la vista, sentido del tacto, el oído. Con todos estos, a partir de estos sentidos vamos obviando la realidad, vamos caminando para la realidad, vamos viendo fundamentalmente, tal vez este sea uno de los sentidos más importantes, qué es lo que pasa, qué nos confronta, qué nos acontece y en función de esto, con el despliegue de nuestros sentidos, intentamos generar soluciones. Pero sabemos ya, se discutía hace muchísimos siglos, los griegos decían que los sentidos muchas veces nos engañan, nos pueden engañarnos. Hay ejemplos que tienen que ver con lo físico, con la visión, cómo eh, aparecen ciertas imágenes. Por ejemplo, hay un experimento en física que era poniendo una barrita o una maderita en un vaso con agua, la maderita parecía que se doblaba, que se partía o que estaba en un ángulo de 45 grados, cuando en realidad uno levanta o saca es un fenómeno de reflexión de la luz, creo haberlo, me parece que era así cuando se estudiaba. Uno saca la varita pensando que la va a encontrar doblada, torcida o rota, y como lo ve, y no, y la barrita está derecha. Esto implica que sucumbimos como una especie de ilusión óptica. En concreto, los sentidos nos engañan, pero los sentidos son fundamentales para comprender qué, para visualizar qué, la realidad. ¿Pero qué tipo de realidad? Lo que llamamos realidad material, realidad cósmica, como decía Descartes, la materia extensa. Esto sí nos permite descubrir nuestros sentidos, sobre todo el sentido de la vista. ¿Por qué? La ciencia moderna dice, clave para entender, para conocer la visión, porque la visión nos permite experimentar, ver, y el tacto, tocar, medir, pero sobre todo ver, tocar y ver. Someter un objeto a prueba, a un experimento, y vemos qué pasa. El calor dilata los metales, el combustible se incendia y sale humo, algo se derrite, algo es duro, frágil. em, los objetos están sujetos a la gravedad, los tiramos para arriba y vemos un montón de veces hasta que nos cansamos que el objeto vuelve y pega en el piso. La ciencia dice, esto es comprobable, esto es empíricamente verificable, cualquier juicio sobre esto, juicio de hecho, es verdadero. Viene el problema entonces de la dimensión. Y claro, la primera resistencia, en el fondo la resistencia de los nihilismos y los relativismos, es si lo racional es lo real y lo real es lo verdadero y lo verdadero es lo que se percibe por los sentidos, empíricamente hablando, entonces esa realidad de la que hablan muchos morales no existen, no están en el mundo, no forman parte del mobiliario del mundo. Lo dicen los relativistas y en alguna medida, en algún sentido, los relativistas. No están, no tienen existencia, no puedo predicar nada de ellos. A lo sumo será como una especie de vivencia imaginaria subjetiva, pero no más de eso. Por lo tanto, ¿se acuerdan cuando hablamos de cómo se formaban los conceptos de aquellas cosas que veíamos, conocíamos en la realidad? El concepto estaba conformado por palabras. Cuando vimos el reduccionismo, nos formamos un concepto de aquello que vemos con palabras, lo que da lugar, por ejemplo, a una probable definición, y luego esa visión de ese objeto y ese juicio sobre ese objeto o definición es correcta si las notas que tiene mi definición, mi imagen mental coinciden con lo que yo veo o percibo en la realidad. El ejemplo, recuerden siempre el caso del espejo. ¿Mm? Si el espejo devolviera una imagen que no es la nuestra, evidentemente no podríamos decir que ese conocimiento es correcto o es verdadero. El espejo siempre devuelve una imagen que sabemos que es la nuestra, precisamente porque es como si nos estuviéramos viendo en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Esto pasa con el resto de las cosas. Ellos dicen, los detractores de la realidad moral dicen, no, no se pueden formar conceptos sobre lo moral. Y si los hay, porque los hay,
carecen de contenido, están vacíos de contenido. Bien, tratemos de explicar por qué no están vacíos de contenido, por qué hay juicios morales verdaderos y dónde se asienta esta realidad moral. En primer lugar, no los podemos percibir por los sentidos. ¿Por qué? Porque los valores son lo que los filósofos llaman realidades metafísicas, es decir, son realidades que están más allá de lo físico, de lo material. Esto quiere decir invisibles. No, 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 no es que sean invisibles, sino no los podríamos proponer como verdades o como realidades. ¿Y cómo las vemos? Fíjense, hay un autor que dice, ¿cómo las vemos? Y dice, explicando el realismo moral y lo que llamamos intuicionismo. La vemos o la captamos con los ojos, pero que no son los ojos que nos dan el sentido de la vista, sino lo que ellos llaman intuición. Captamos y vemos las exigencias morales a partir de una intuición. ¿Mm? De acá va a surgir lo que nosotros denominamos el sentimiento y la conciencia, sentimiento y conciencia de lo justo. Lo primero, fíjense, a ver si podemos subir el dibujo, la ilustración anterior. Eso sería el cierre, lo que estoy viendo. A ver. Ah, sí, la otra, si podés mostrar la otra. Ahí está, fíjense, ahí tenemos. Ahí la tenés. Ahí está. Ahí apareció. ¿Cómo accedemos a lo moral? ¿Cómo accedo a lo justo? La flecha dice intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es un conocimiento no mediado por objeto, no requiere o no lleva una reflexión previa. Es como una especie de impacto. Cuando yo percibo una realidad moral y la intuyo, no necesito reflexionar para darme cuenta que eso está. Vamos a trabajar con el concepto más básico de valorativo, que es justo o injusto. Fíjense, eso se llama intuición. La intuición es como una especie de ramalazo, así de centella. No estoy reflexionando, no estoy pensando qué veo, impacta directamente. Por eso, fíjense, al lado de intuición habla de percepción. Esa percepción nos a un principio, que es el principio moral. Abajo de intuición dice sentido moral. Tenemos sentidos, vista, tacto, olfato y además un sentido moral. Pero este sentido moral que nos permite ver entrecomillado, como dice abajo, captar o ver entrecomillado esas exigencias morales. ¿Qué es lo que vemos? El rasgo moral de un caso. Esto es sencillo. Piensen en alguna vez lo dije, pero ahora con el cuadro, con este cuadro y con este esquema se va a poder entender mejor. ¿Ustedes vieron alguna vez la justicia sola dando vueltas en el aire? ¿Lo justo? ¿Como si se tratara de una idea? ¿De una entelequia? No. ¿Dónde ven lo justo? ¿Cómo acceden a lo justo? ¿Cuándo dicen algo es justo o injusto? No porque se concentran al estilo de meditación, cierran los ojos, piensan y los alcanza una visión de lo justo. No, no, no. ¿Cómo ocurre esto en la realidad? Cuando ven comportamientos, cuando ven interacciones, cuando ven una persona A que se contacta, se vincula, interactúa con una persona B e inmediatamente dicen, acá hay una injusticia. Piense en cualquier acto que pueda ser condenado moralmente hablando. ¿Qué están viendo? ¿Están viendo la injusticia? No, están intuyendo. Hay como una lectura de algo que está incorporado a, por supuesto, elementos físicos o concretos, que son las dos personas que interactúan. Eso es lo que dice o lo que significa la flechita rasgo moral de un caso. Un caso es de un vínculo, de una actitud que yo veo en otros o también que veo en mí o en aquel que me confronta. ¿Mm? Lo que se ven son cuerpos,
son materialidades, pero no se ve lo justo se intuye. Si no hubiera caso moral, si no hubiera un comportamiento justo e injusto entre personas, no podríamos percibir los valores morales, pero inmediatamente vemos comportamientos, estamos en condiciones de decir, esto está mal, eso es injusto, acá hay una cosificación, acá hay un maltrato, acá no hay respeto, acá hay, si se quiere, opresión, acá hay virtud, acá hay bondad, acá hay solidaridad, lo percibimos. Entonces, ¿dónde están los valores? Los valores están como subtendiendo a los hechos, en este caso a las personas. Eh, Solo las vemos en el momento en que las personas interactúan entre sí, pero también es probable que tengamos ciertas dudas al momento de percibir la valoración moral. Y también es cierto que la valoración moral, la percepción se educa, no se pierde nunca, no falta en ningún ser humano, pero es probable que no se eduque o que se embote. Por eso es que hay muchas, es probable, es posible que muchos de nosotros o que muchas personas tengan dificultades en percibir las exigencias morales, porque esta exigencia implica una educación, una preparación. Así como es trabajoso ser virtuoso, porque implica repetición, como decía Aristóteles, muchas veces el mismo acto hasta que se convierte casi en natural, también hay que prepararse. Ahora vamos a ver cómo educar ese sentimiento moral para entenderlo. Por eso se habla de sentimiento jurídico, que sería el paso posterior al sentimiento moral. Esto significa sentimiento moral, sentir, sentir. Y sentir, intuir, que no es ver físico, es ver moral, sentido moral. Siento lo justo o lo injusto. Cualquier ser humano es capaz de sentir en cualquier circunstancia y con respecto a los mismos hechos, lo mismo. ¿Mm? Esto está mal o esto está bien. Pero nos falta un paso más, porque cuando yo siento la injusticia, una de las primeras cosas que hago es emitir un juicio. Tal persona está realizando un comportamiento no debido. Esto ya es un juicio. ¿Este juicio es verdadero o falso? ¿Cómo sé si es verdadero o falso? Como en los juicios de hecho, cuando yo digo el árbol es verde porque el árbol que estoy mirando es verde, si yo digo esto es injusto, este comportamiento es injusto, el hecho, hay un hecho moral que es el que me va a demostrar si ese juicio es correcto o incorrecto, si es verdadero o es falso. ¿Los hechos morales existen? Por supuesto que existen. Y un hecho moral, como decía hoy, un comportamiento, algo que yo puedo percibir, algo de facto, pero ese de facto me revela que lo que yo emito de ese comportamiento, como en el ejemplo, respeto, o podemos poner lo contrario, no respeto, está avalado por esa actitud. Si veo dos personas, por ejemplo, un autor del siguiente caso, si veo dos personas que están diríamos, maniobrando con un bebé y vemos que este bebé está llorando, ahí tenemos el hecho, los hechos. Y supongamos que esa situación la vieran en diferentes, hiciéramos un experimento y 50 pares de personas vieran la misma situación en 50 lugares diferentes. Dos personas manipulando un bebé y este bebé está llorando. Y vemos que nos acercamos y vemos que el bebé está llorando porque le están derramando cierto líquido en uno de sus pies. Entonces, inmediatamente, si sentimos, vemos que grita o que llora y está torturando, está pasando algo que no es debido, que es injusto, lo están torturando. Esa interpretación es el resultado de la visualización de ese hecho que implica o me lleva a sentir algo y luego emitir un juicio moral. Están torturando al menor. ¿Es cierto? Con el ejemplo
podríamos jugar también con el ejemplo. Tal vez si nos acercáramos más, percibiéramos que la criatura está llorando, que alguien de las dos personas está interactuando en su pie, pero al acercarnos un poco más descubrimos que en realidad no lo está torturando, sino lo que está haciendo es sacándole una espina que tiene clavada en una de las piernas. Entonces ya acá no hablaríamos, tenemos en el ejemplo un contacto más directo, ya no diríamos que lo está torturando, está llorando sí, pero le estamos haciendo un bien, le estamos sacando una espina que luego va a impedir que siga llorando o que se produzca una infección o que tenga un mal más grave. Pero lo concreto es que ese hecho es el que nos puede indicar si mi juicio de valor o nuestro juicio del valor del otro es falso o verdadero. En la medida en que me revele, dependerá como en el ejemplo, si estoy cerca, si puedo percibirlo bien o no. A veces emitimos juicios morales cuando es un adecuado o certero conocimiento de los hechos que lo producen. O a veces nos podemos equivocar. Fíjense en este ejemplo, podríamos llegar a equivocarnos y al acercarnos vemos que en realidad no lo están torturando, sino, como decía yo, sacándole una espina de uno de los bracitos o de las piernas. Este es un ejemplo que da un filósofo moral para hacer referencia a estos hechos. Bien, existen estos hechos morales se encarnan en la interacción entre personas, ¿y cuál sería el valor más importante? El valor fundamental. Y acá podemos recordar a Kant y decir que el valor más importante que hace foco y alrededor del cual giran todos los demás valores es el ser junto con otros. Dice Kant, el valor fundamental es el ser junto con otros. Es el foco. A partir de este foco, todos los demás valores no es que estén subordinados al mismo, pero sí se realzan, adquieren brillo, toman carnadura. El valor fundamental es ese ser junto con otros. Todos los demás valores que conocemos, justicia, injusticia, respeto, perdón, no, injusticia no, justicia, respeto, cooperación, solidaridad, etcétera, etcétera, giran a partir de este valor primigenio que es encontrarnos con los otros. Arriba, voy a volver ahora que cuento esto, vamos de nuevo arriba y fíjense que al lado de intuición, las flechas abajo, esto es importantísimo. Dice, no hay inferencia. Inferencia implica que no hay nada en el medio que tenga que conocer para luego poder acercarme y vivenciar mejor esa realidad. No, no infiero nada. ¿Qué es una inferencia? Muchas veces ustedes habrán dicho, tengo que hacer tal cosa o pasó tal cosa y después se sumó esto otro. Eso implica que, infiero que, alguna vez lo habrán hecho. Inferir implica emitir un juicio, pero con un conocimiento previo de algo. Acá, en la intuición, en el acceso a lo moral, no hay inferencia. Es inmediato o espontáneo. Ese conocimiento es inmediato o espontáneo. Pero no hay inferencia, no hay reflexión, va a venir después. El segundo paso fundamental e importantísimo para completar esta intuición en el mundo de lo moral es la reflexión. Ahora sí, podemos volver de nuevo a la segunda. Que tenemos ahí. Convergen intuiciones. Todos los seres humanos accedemos a lo moral a partir de intuiciones. La intuición debería ir en el mismo sentido, tratándose de hechos morales que avalan comportamientos que pueden ser justos o injustos. Pero la intuición no implica que es necesariamente igual en todos los casos o en todos los seres humanos. Puede haber algunas discrepancias, puede haber quien tenga una mejor
que perfile mejor la intuición, puede haber dudas, puede haber, vamos al ejemplo que dimos hoy, tal vez alguien diga, no, a mí me parece que no lo están torturando, no lo están maltratando porque tal vez les estén haciendo algo al bebé que no sea lastimarlo, echarle agua hirviendo o clavarle algo, al contrario, podría ser que lo estén salvando de que se lastime más. No, ahí habría una primera intuición, dudas en esa intuición. ¿Cómo se resuelve? Con una reflexión moral madura, pero la reflexión moral madura puede implicar también llegar a un desacuerdo. Hay desacuerdos en lo moral. No todos intuimos exactamente lo mismo de la misma manera. Aclaro, no descarto la posibilidad de que alguien pueda decir el hecho de torturar o arrojarle agua hirviendo a un bebé, alguien puede decir que es justo y a otra persona puede decir que es injusto. Esto no sería posible. Digo, diferencias en la intuición. Tal vez alguno le agregue más características a ese comportamiento que ve como moral y otro le saque algunas características a ese comportamiento que ve como moral, como justo, pero los dos estarían de acuerdo. Todavía esa discrepancia que muchos pueden pensar, algunos podrían tener sobre un determinado comportamiento una intuición que implique que es justo, pero otros podrían tener una intuición que implique que es injusto. No, esto no puede ocurrir. Ya vamos a ver por qué no. Vamos de nuevo entonces abajo, lo que no podemos ver es el ojo físico, el intuicionismo lo captará con el ojo de la intuición, ya que la bondad o la justicia no pueden ser detectadas, como dije hoy, empíricamente por su carácter metafísico. La bondad y la justicia no las puedo captar empíricamente. Yo agregaría algo más, agregaría algo más para que cierre mejor la idea. No solamente que no pueden ser detectadas empíricamente, y esto sería captarlas de manera aislada. No puedo captar la bondad o la justicia como si estuviesen flotando, como si se tratara de fantasmas, de proyecciones, de iluminaciones, de algo que está en el aire. No, no se puede captar. Se captan cuando aparecen encarnadas en comportamientos o en interacciones reales o concretas. Están como suspendidas, las exigencias morales estarían como suspendidas, subtendidas en aquellos sujetos que son los que después le dan vida. Y es probable que se produzca esto y que alguien no lo pueda captar debidamente o que tenga embotada esa sensibilidad para lo justo y lo injusto. Esto también es posible, pero no los podemos detectar ni aisladamente ni empíricamente. Abajo dice intuicionismo, teoría objetivista. Los valores son objetivos, nos confrontan y nos obligan. Primero, ¿qué quiere decir que un valor es objetivo? Que no dependen, no son meras proyecciones de nuestra subjetividad. ¿Mm? Los relativistas dicen, cuando alguien emite un juicio sobre que algo no es justo o injusto, lo que está haciendo es simplemente proyectar lo que su estado de ánimo o su ánimo le produce a aquello que está viendo. Me gusta o no me gusta, me agrada o me desagrada. Claramente, si yo digo me agrada o me desagrada, esto no tiene valor objetivo, porque como ya sabemos, si se tratara de un gusto, ya los clásicos lo tenían muy claro. Los clásicos decían que no se podía disputar sobre gustos. Y es cierto, no es posible disputar sobre gustos, porque los gustos son tan diferentes, infinitesimales, como personas que hay en el planeta. Sobre esto no podemos discutir, o no tenemos un cartabón objetivo para saber, a mí me gusta lo dulce, a mí me gusta lo salado, yo estoy equivocado y vos tenés razón. Sin embargo, más allá de esto, muchísimas veces discutimos, vemos y gastamos tiempo tratando de determinar si mi gusto es mejor o vos tenés que sentir o te tiene que gustar lo que me gusta a mí, ¿no? Hay discusiones que no llevan a ninguna parte. Acá hay un problema que se resuelve de esta manera. Los valores son objetivos, nos confrontan y nos obligan.
nos proporcionan guías para la acción y para la justificación de dichas acciones. El valor nos dice, tenemos que ir por acá, tenemos que hacer esto, tenemos que dejar de hacer esto, tenemos que volver a hacer, tenemos que no hacerlo. Es una guía para la acción. Esto es importante, ¿por qué? Porque el derecho, en el fondo, las teorías contemporáneas sostienen o marcan como rasgo del derecho que el derecho es aquello que le provee a las personas una razón para actuar. Es decir, nos proporcionan una guía para la acción. Vamos a ver que esta razón para actuar tiene que ver con el juicio práctico que implica cumplir el derecho, porque esto lo tenemos que deliberar. Nosotros deliberamos cada vez que queremos hacer algo. La praxis, la práctica, el actuar, el comportamiento implica una deliberación. Es lo que se llama razonamiento práctico. Ese razonamiento práctico significa que nosotros, al interior de nuestra conciencia, por usar una imagen espacial, deliberamos. Deliberamos y sopesamos aquellas razones, todas las cosas consideradas que nos llevan a actuar en este sentido o en el otro. Un papel fundamental para actuar en un sentido o en el otro, como razones o guías para la acción, es el derecho, son las reglas jurídicas, pero en un sentido derivado, porque la fuerza, la motivación, como lo venimos viendo cuando hablamos de obligatoriedad, imposición, la justificación de los comportamientos vienen por el lado del contenido de las reglas. Y para justificar dichas acciones, también usamos las exigencias morales para justificar comportamientos, para criticar comportamientos de otro, y vamos a ver que con las normas jurídicas también justificamos. La sentencia es una norma individual, jurídica, que dicta el juez, pero que tiene como contenido fundamental el justificar aquella exigencia que el juez le pone a un tercero o a otros o a mí mismo. Habla luego de la motivación moral, motivación para la acción, relacionada con que los valores son objetivos, nos confrontan y nos obligan. Se genera en nuestra psicología, lo moral también es fundamental a la psicología, ¿no? Y razones. En el comportamiento moral, y ahora acá vamos a remarcar lo siguiente, no tenemos que separar la razón por un lado y la emoción por otro, o la razón y la pasión. Hubo durante muchísimo tiempo discusiones bizantinas, y una parte sostenía que lo moral tenía que ver con la razón, el acceso a lo moral tenía que ver con la racionalidad, y otros que sostenían que el acceso a lo moral o lo moral estaba vinculado a la emoción, a la pasión, y que la razón no jugaba ningún papel, o si lo jugaba no era capaz de motivar al sujeto a actuar. En la realidad, concretamente, se solapan, interactúan y uno trabaja junto con la otra. Los valores no son exclusivamente un producto de la emoción ni de la razón. Juegan la razón y la emoción un papel fundamental en ese acceso a lo moral. Como dije hoy, en un primer momento tenemos el sentimiento, tenemos la emocionalidad, lo que intuimos. En un segundo momento pulimos esa intuición racionalmente, reflexionamos, nos ponemos a distancia, comparamos las intuiciones, la perfilamos, las mejoramos, aprendemos, la reflexión se torna entonces una comprensión madura de aquello que sentimos e intuimos. Dicho esto, volvamos, para que se pueda entender mejor, volvamos al comienzo, para que se pueda entender y para que veamos por qué explicamos esto para entender el derecho. ¿Qué decía al comienzo del texto? ¿Qué marcaba Héctor al comienzo del texto como fundamental? Él decía, ¿qué es el derecho? El derecho es toda la historia de la humanidad a partir de la captación de la idea moral de respeto a la dignidad humana, a partir de la captación de la intuición de esa idea de dignidad humana, que luego, a partir, como resultado de un momento segundo, que es la reflexión,
se incorporará como contenido de la posición de derecho. Fíjense, acá está, ¿por qué la idea se marca siempre? ¿Y por qué explicamos esto? Para poder entender esa frase que está al comienzo del libro y que después está repetida y que se repite sucesivamente. Eso es el derecho. Cada vez que en nosotros se enciende la intuición y sentimos que algo justo o injusto, ahí estamos accediendo, ahí estamos metiéndonos en el mundo del derecho, porque sentir algo como justo o injusto tiene su correlato. Es justo y esto implica que se está respetando la dignidad humana. Aquello que sentimos como injusto implica que se está desconociendo la dignidad humana. Esto es el derecho. Acá está. El derecho en estado puro. Luego va a venir la reflexión. Reflexionar sobre aquello que intuimos. ¿Para qué? Para convertirlo en frases, en palabras. Por eso Héctor llamaba a las reglas posición de derecho. Posición, decía él, era el traslado de la idea moral de respeto a la dignidad humana, el traslado a las reglas, a las fórmulas. Esto, esto es conciencia, esto va a ser luego conciencia jurídica. ¿Mm? Sentimiento y conciencia jurídica. Es fundamental, antes hablábamos con él y decíamos, es fundamental en una formación jurídica el perfeccionamiento de esa intuición. La facultad nos tiene que preparar para mejorar esa intuición en la etapa segunda, que es la reflexión. ¿Por qué? Y porque voy a tener que definir lo justo en una situación concreta y puntual, pero lo justo lo puedo definir a partir de que primero lo intuí. ¿Mm? En el caso nuestro y de ustedes, conocer lo que otro intuyó, pero yo tengo que entender lo que otro intuyó. Entiendo lo que otro intuyó cuando me dicen que la justicia es darle a cada uno lo suyo, o creo que entiendo lo que es la justicia porque repito que la justicia es dar a cada uno lo suyo. ¿Entiendo la intuición? No me lo explicaron, si no me lo explicaron no entiendo nada, no tengo nada, tengo una definición que no me dice absolutamente nada. Nos tienen que formar para entender la intuición. Entender la intuición implica que la puedo hacer mía y luego viene una reflexión posterior. La intuición no es la definición a la que no llegué por la intuición. Por eso los casos concretos, la visualización de lo justo y lo injusto en la realidad, en nosotros, en comportamientos que vemos, es fundamental para poder perfilar o reperfilar mejor. La educación en la conciencia moral, de la que nos habla en muchos lugares Héctor, la educación de la conciencia moral, la concientización, es esto. Esto es lo más importante de todo, este es el paso previo. Después viene el modo, después viene lo empírico. Pero lo empírico, en definitiva, permítanme que use esta expresión, lo empírico, en definitiva, es una pavada al lado de esto. Memorizar una regla o saber que hay una regla escrita, no, es prácticamente nada. La cuestión es saber todo lo anterior para determinar si no es o no una regla jurídica. Y es una regla jurídica porque hay un valor. ¿Dónde está el valor? ¿Por qué es justo? ¿Por qué es justo? ¿Porque Platón dijo que la justicia era dar a cada uno lo suyo? No, es justo porque lo que yo puedo percibir intuyo en un comportamiento y entonces empieza toda la argumentación. Intuyo. Luego viene la reflexión para poder convertir esa intuición en un dato concreto, en un dato objetivo. Miren esta analogía, fíjense esta analogía que es interesante. Una de las grandes críticas que se hacen, porque se desconoce, que se le hacían a los pensadores dialógicos, sobre todo, por ejemplo, a un pensador de la talla de Martin Buber, era que en definitiva lo que él quería mostrar no lo podía demostrar, no lo podía incorporar a conceptos. Entonces Buber decía, pero es más que dar una definición, es más que un concepto, es algo que primero tengo que intuir, tengo que percibir, tengo que ver, antes después de darle una los hechos. ¿Que es importante trasladarlo al papel? Sí, es importante, porque yo se lo tengo que dar a conocer a otro, se lo tengo que mostrar a otro, pero la dificultad en mostrar algo
que es en traducirlo en palabras, no le quita valor o no amerita que lo desechemos inmediatamente porque estamos acostumbrados simplemente a clasificar, a definir, etcétera. Bueno, esa dificultad también se traslada cuando se trata de exigencias morales en el ámbito del campo del derecho. ¿M? Sobre todo para nosotros que luego vamos a tener que trabajar y traducir. La parte más importante está acá, en la parte de la reflexión. La parte más importante en el derecho está en la parte de la reflexión. Tenemos que llevar adecuadamente esa intuición a las reglas. Por eso Héctor dice, en algún párrafo dice, muchísimas veces la ley, lo dice de una manera sencilla, la ley es una copia imperfecta. En los más de los casos, la ley suele ser una copia imperfecta del derecho, pero ¿dónde está el problema? Está en el problema en el que traduce. ¿Mm? Bien, todo esto es para que tengamos para que haya alguna vez buenos traductores del derecho. Todo esto hay que aplicarlo o hay que recordarlo, volverlo, vincularlo con el tema de la obligatoriedad y la coactividad. La obligatoriedad tiene que ver con esto. La diferencia, el que trabajen juntos razón y voluntad, voluntad y razón, nos va a evitar un riesgo en el que cayó la teoría formalista. Separó voluntad de razón. Fíjense lo que hace Kelsen. Kelsen separa, y ahí viene el voluntarismo jurídico. Kelsen separa la voluntad de la razón. ¿Y qué es la voluntad en el ámbito del derecho separada de la razón? ¿Qué es la voluntad? Y llega a su famosísima definición de norma jurídica. Dice, la norma jurídica es un acto de voluntad destinado a inducir el comportamiento de una persona. Claro y terrible, por lo erróneo, es un acto de voluntad. El acto de voluntad implica que lo que yo puedo hacerle querer hacer a otro, induciéndolo, no tiene o puede no tener que ver en nada con lo racional, con la racionalidad, y mucho menos con lo valorativo. Cualquier tipo de comportamiento puede ser inducido mediante una norma si solo es guiada por la voluntad. Dicho de otra manera, el que elabora la regla, que es el que detenta el poder políticamente, es el que impone su voluntad. La voluntad está ligada, sin razón, a lo arbitrario, al mero arbitrio, al capricho. Cuando alguien impone, por eso la diferencia con la que queremos marcar, que quede claro la diferencia con la obligatoriedad. Cuando alguien impone una regla, lo que está haciendo es simplemente imponer su voluntad, y la imposición de la voluntad a otra persona es capricho, o es puro capricho, o es arbitrio. Desconectada de la razón, por supuesto. ¿Conectada a qué tipo de razón? Lo que estamos tratando de revalorizar acá, que es la racionalidad práctica. Lo que está en juego acá es entender que hay una racionalidad práctica en la moral, en la economía, en el derecho, etc. Bien, vamos, entonces, estábamos viendo el modo de acceso a lo moral. Volvamos a lo de Henkel, ahora sí a un enfoque del derecho más global, veamos cómo también se vinculan estas cuestiones con parte de lo que habíamos visto en el texto de Negri. A la plaquita, a las imágenes de Henkel. Lo traemos a colación a Henkel porque hay una cita en el texto de Negri, en el texto del derecho, muy importante. No tengo a ver si tengo el texto a mano. ¿No? La que estás. No, yo no lo tengo a mano el texto. A ver si vemos la placa. ¿Ahí lo ves, Carlos? Ahí tenemos. Ahí, sí, ahí se ve.
¿Esta es la primera? Es una sola hojita, era una Es sola la hojita, única, ¿no? sí, sí, sí. Sí, es la única. Bien. Les comento un poco la historia. Es una nota de Heinrich Henkel, Filosofía del Derecho. En esa nota, todo este cuadro es en base a esa nota. Me pareció muy importante porque explica un poco toda la temática de conformación del derecho. En su momento, como había cómo llego a Henkel, bueno, llego a partir de la nota y cómo llego a entender un poco mejor lo que Héctor contaba, porque me lo sugería, y la única vía Perdón, directa que creí Carlos, que era. Sí, sí. acá tengo la nota, si querés que... Perfecto, léela, Marina, por favor. Dale. Toda regla de derecho puede comunicarse, compararse con otras reglas igualmente diseñadas para desplegar la misma idea moral, articularse como magnitudes estables, al margen de toda variación subjetiva y de toda arbitrariedad. Pero espera, ¿ahí leíste la nota? Sí, esa es O, la o, nota. o, o leíste el párrafo que te lleva a la nota. Claro, el No, párrafo que porque. lleva la nota. La nota Bien. solamente dice Henkel Herrich, Introducción a la Filosofía del Derecho y el año. Claro, pero no, me parece que es más larga la nota. Ah, esta es la que tengo acá. En el... ¿Qué es la número 25? No, la 4. No, la nota con la cual se hizo el cuadro son como 7, 8 renglones. Es una nota larga que está abajo, pero yo pensé que vos estabas leyendo el texto de Héctor y el numerito y te reenviaba la nota. No, no, es más larga la nota. No, yo Ah, no lo tengo tengo acá acá, no. la del derecho de ¿Vos, te- Neyri. Quizás vos tenés el es otra libro? versión. Sí, sí, acá lo tengo. Fíjate en la parte de seguridad, por favor, donde habla de Bien, seguridad. acá está, en la nota de seguridad, para que lo busco. Me parece que puede ser que esté en ese capítulo. Bien. Una nota larga, que son como 5 o Acá hay 6 renglones. otra nota que también lo cita Henkel, que es el hombre ha afrontado la tarea de construir un Ahí, orden reglado. esa ¿Esta nota? me pa- Bien, me parece que es esa. la leo. El hombre ha afrontado la tarea de construir un orden reglado a partir de una idea moral externa y objetiva, susceptible de ser aplicada también de modo directo e intuitivo, precisamente en la búsqueda de la seguridad. La fórmula fija la solución, la comunica y remarca su carácter permanente. Estos rasgos podrán diluirse fácilmente y confundirse en el ámbito de la vida de relación sin la mediación entre la idea moral y su vigencia práctica de las reglas del derecho. Empezar, léeme el comienzo, el Bien, el cachito ese del hombre comienzo. ha afrontado la idea de construir un orden reglado a partir de una idea moral externa y objetiva. Eso es lo que estábamos contando, eso es lo que estábamos contando recién. A partir de una idea externa, los valores o las exigencias morales son independientes de nuestras creencias y nuestros deseos. Los valores no existen porque creemos que existen, sino que se imponen de alguna o exigen su conocimiento. Algo es valioso, no porque me guste, sino porque me gusta, o hablando de un valor estético, por ejemplo, no de un valor moral, sino que es valioso por sí mismo. Eso hace que me agrade. No es que me agrada y entonces se convierte en un valor. ¿Mm? Bien. Vamos entonces.
Ahí tenemos, espera que estoy sacando algo que... Ahí está. Creación del derecho. Abajo dice parte dada, ¿no? En la llamadita. Exigencias de comportamiento. Podemos definir al derecho como exigencias de comportamiento antes o previamente a entenderlo como reglas o como normas jurídicas. Estas exigencias de comportamiento, sale la flecha, lo que acabamos de ver recién y hace un ratito, idea moral, dignidad de la persona humana. Al lado de exigencias de comportamiento está la parte fáctica, lo que habíamos denominado positividad, cuando hicimos la diferencia entre positividad y juridicidad, o la dimensión institucional del derecho. La autoridad normativa, ¿se acuerdan? Autoridad normativa, el concepto de autoridad no es un concepto empírico. Alguien que tiene el suficiente poder para imponerle unas reglas a una comunidad, a una persona o a un grupo, no es autoridad, porque esto es simplemente una nota empírica. La fuerza o el poder es una nota empírica. La autoridad es normativa. Normativa quiere decir que su, su capacidad le viene de una regla o de una norma previa, que es lo que vamos a ver después en un rato, hemos visto en algunas también, lo hemos comentado, son las reglas o las normas de competencia. ¿Mm? Autoridad normativa es alguien que tiene esa competencia para elaborar normas, por ejemplo, en nuestro caso sería el Poder Legislativo a partir de la Constitución. Pero esto ya no es un concepto empírico, por eso es un concepto normativo. Le damos competencia. Exigencias de comportamiento, presupuesto ontológico. Somos destinatarios de exigencias, dice, un campo de libertad, sustraído a la forzosidad de las leyes naturales. La clave, y esto tiene que ver para diferenciar después también obligatoriedad de imposición, impositividad o coactividad. Sustraído a la forzosidad de las leyes naturales. Simplemente no se trata de comportamientos que tienen que ser, sino de comportamientos que deben ser. Ahora, para que existan comportamientos que deben ser, los seres humanos tienen que tener un ámbito, una dimensión de libertad a partir de la cual puedan decidir llevarlo a cabo o no. Forzoso implica las leyes de la naturaleza, las leyes de la causalidad. Naturaleza implica fatalidad. Si pasa A, se produce B. Luego de que se produce B, surge C. Si surgió C, va a venir D. Y así sucesivamente. Es forzoso. No hay libertad, hay repetición. Esto significa que está sustraído a la forzosidad, a la fatalidad de las leyes naturales. El derecho supone que somos seres responsables y libres, que podemos decidir. Por supuesto, podemos decirle sí al derecho o podemos incumplirlo, pero esto tiene que ver con ese campo de libertad. Recuerden que la imposición y la impositividad tenía que ver con lo contrario a esto. ¿Mm? Imponerle algo a alguien implica que no consideramos o le negamos, le quitamos o no tomamos a esa persona como libre porque no puede decidir. Es otro el que decide. Es forzoso en función de lo que otro decide. Eso es imposición, eso es impositividad, eso es coactividad. Dicho sea de paso, la coactividad es el resultado o es el producto de teorías sobre el derecho de aproximadamente el siglo XVII y XVIII. Ya aparece por primera vez la idea de coactividad como un dato de lo jurídico. Antes nunca había estado en discusión esto. Volvemos, cruzamos de vuelta, somos destinatarios de exigencias. Y ahora viene una parte también muy importante. Supone que seamos accesibles y susceptibles de ser dirigido. Acá se involucran varias cosas. Accesible. Accesible es por esta. Esto quiere decir que el derecho supone que los seres humanos tenemos comprensión, podemos comprender. Y si podemos comprender, podemos ser guiados. En una imposición, no interesa que el ser humano accesible o no. De hecho, si se nos impone algo, se nos está negando el que seamos capaces de comprender lo que se nos está imponiendo. Pero sí susceptible de que podemos ser inducidos, no dirigidos. ¿Mm? Si alguien
me impone algo y no se toma el trabajo porque considera que no es necesario y no lo puedo hacer o no lo entendería de explicarme y justificar por qué tengo que hacer tal cosa, entonces esto implica que yo como ser humano no estoy en condiciones de comprender. Eso es accesible. ¿Mm? Una regla de derecho cuenta con que el hombre es accesible, que implica que el hombre puede comprender que el sentido de lo que se le pide, se le exige, se le dice que tiene que hacer, porque se lo está queriendo guiar. Y si pasa esto, nosotros luego vamos a aceptar y esta exigencia moral nos pone en movimiento en marcha. Abajo, capacidad de aprender intelectualmente el sentido y significado. Esto es valioso, ¿por qué? Porque separa. Acá hay un problema, nosotros tenemos un problema, solemos tener un problema en la formación y la preparación con esto. Una cosa es inteligir o entender el significado y otra cosa el sentido. Yo lo pondría, se entiende, pero yo lo pondría a la inversa. Pongamos un ejemplo sencillo. Yo le puedo enseñar a alguien a leer y escribir. A leer. Esto implica que si le escribo en una hoja la palabra árbol y sabe leer, entonces, a ver el significado. Entiendo el significado, que significa el término árbol. Otra cosa es el sentido. Si yo pongo esa frase árbol en otras frases y digo los árboles pueden ser talados a condición de que con esta tala obtengamos una ganancia, yo ya no voy a descubrir el sentido de esa afirmación, que sería una medida en contra de lo ecológico, simplemente con saber qué quiere decir árbol. Es decir, sentido y significado son dos cosas diferentes. Accedo al sentido con el significado de lo que quiere, pero el sentido es más profundo. O sea, nosotros estamos en condiciones de entender ese sentido y ese significado. Por eso muchas veces se habla de problemas de comprensión en el texto. ¿Qué significa problema de comprensión en el texto? Que yo entiendo el significado de las palabras del texto, lo que no puedo hacer es comprenderlo, porque me falta un paso más. En eso consiste la comprensión de textos, de la que hablamos tantas veces. Ahí está la diferencia entre sentido y significado. Cuando se me impone algo, no tengo que entender el sentido, sino simplemente darme cuenta que lo que se me está dando es una orden que tengo que acatar. No puedo pensar, racionalizar, dudar, dejarla o no. Segundo, que pueda corresponder a la fuerza motivadora de las exigencias jurídicas. Una exigencia jurídica me tiene que mover en el sentido de lo que esa exigencia de comportamiento tiene como sentido último. Pero ¿qué habría apto para moverme cuando leo una regla y que tenga una exigencia moral? Que pueda intuir que esa exigencia moral que está dentro de la regla la tengo que llevar adelante, que me motive. Las exigencias morales motivan y ponen inmediatamente en acción. Por eso tenían razón aquellos que decían que una exigencia no podía ser exclusivamente obra de la razón, porque también decían con acierto que, que algo racional, y yo conozco, es incapaz de moverme, de ponerme en movimiento. Lo racional tiene que ir de la mano de lo moral o de una racionalidad praxis. La exigencia me mueve. Es bueno, dice Negri, dice varias veces en el texto, lo que es moralmente bueno debe ocurrir. Me pone en marcha. A partir de una selección y decisión propias en virtud de lo determinado por el espíritu y la voluntad, que son las dos variables, espíritu y voluntad como razón y pasión. Hay muchas exigencias, cada uno de nosotros a partir de un razonamiento determinado, las vamos eligiendo, decidiendo por esta o por aquella. Y esto lo hacemos a partir de nuestro espíritu y nuestra voluntad. Crucemos y vemos que dice, la idea moral se mediatiza, se articula en reglas. La idea moral se mediatiza, se articula en reglas. Tenemos la vivencia axiológica, sentir o intuir el valor. Es un poco lo que decíamos hoy al comienzo.
se afina o educa. Pueden votarse, no se pierden nunca. Vivencia, sentir, intuir y valor. Tengo que afinarlo, tengo que educarlo. ¿Qué se supone que estamos haciendo nosotros en la facultad? Sentimos, intuimos el valor, porque somos seres humanos, pero en la facultad tenemos que aprender a afinar o educar ese sentir, intuir y valor, para diferenciarlos del común. El común puede sentir, intuir y valor, lo que no puede o tendrá muchas dificultades es reflexionar sobre aquello que siente o intuye. Entonces, nosotros, para diferenciarnos de los demás que nos estamos formando en esto, no solo podremos intuir o sentir, sino podremos explicar, reflexionar, hacerle entender a otro por qué ese comportamiento. Si como abogado lo único que somos capaces de decir cuando alguien tiene que cumplir una regla es que está impuesto y que está imposición, o si no va a venir un castigo, no entendemos nada y el otro pobre no va a entender nada del derecho. Sentir o intuir el valor. Se afina o educa. Dice, pueden votarse, pero no se pierde nunca. Hay una cita en el trabajo, uno de los trabajos subidos, que Negri hace de Del Vecchio. Giorgio Del Vecchio dice que la percepción del valor se pueden votar. En votar es significarse, que hay algo que la dificulta, que hay algo que la oscurece, que confunde la percepción del valor. Dicho sea de paso, acá hay una explicación muy importante de por qué podemos, nos damos cuenta a veces que hay diferentes percepciones a lo largo de la historia de las exigencias morales. Esto no es porque las exigencias morales cambiaron, no. Lo que cambia es la percepción. Pasamos de la esclavitud a la no esclavitud, no porque caprichosamente o por producto del azar los seres humanos cambiamos la cabeza, entonces lo que antes veíamos como bueno, ahora lo vemos como malo. No, 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 no pasa esto. Lo que pasa es que varía la percepción y varía la percepción en la medida en que el ser humano fue creciendo, evolucionando, afinando o educando ese significado de la dignidad. A tal punto, él lo dice también varias veces, hemos crecido y hemos afinado todo esto, que ya no podemos volver para atrás. Nosotros hemos llegado a un estadio de lo moral que, si bien podemos cometer atrocidades morales, no las hacemos abiertamente porque sabemos que van a tener un juicio de condenación. Nadie lo va a aceptar. Vamos al ejemplo de la tortura. Torturar se tortura, se torturaba, pero torturar se tortura o se tortura en lugares que no están a la vista de todo el mundo, en sótanos, en lugares alejados, en cárceles a las que nadie tiene acceso, etcétera, porque se sabe que se está yendo contra la dignidad humana. Y la última parte importantísima, luego viene la reflexión ética. El ejemplo tal vez lo hayamos dado. Hay un ejemplo muy sencillo. Supongan que dos criaturas son premiadas por realizar una determinada tarea, o si realizan determinada tarea, los dos la hacen y a uno se les da las golosinas o caramelos, lo que fuere, y al otro no, o la otra no. Y son de 3, 4 años, no es un ejemplo que podamos amañar. Seguramente lo que se puede detectar, a lo mejor alguno de ustedes también fue un sujeto pasivo de esto en algún momento, ¿no? O lo vio o esperemos que sea lo menos lo practicó con alguna criatura. Vamos a ver que la que no recibe nada va a tener diferentes reacciones, ninguna agradable, que puede ser gritar, llorar, irse. Intuye esa criatura de 3 o 4 años que no se lo está tratando como debe. Ahora, podríamos pedir a una criatura de 3 o 4 años, decirle, a ver, ¿qué te pasó? Y no, sentí mal, lloré, no me gustó. ¿Por qué? ¿Serías capaz de explicarnos por qué, qué fue lo que te hizo sentir mal? ¿Por qué te sentiste mal? ¿Por qué no sabría hacerlo? Balbucearía, tendría enormes dificultades. Esos chicos crecen, uno de ellos va a la facultad,
se recibe de abogado, el otro no, y tal vez el día de mañana se encuentre, ¿te acordás cuando fuimos? Bien, entonces, sí, vos lloraste, vos te sentiste mal porque no te estaban tratando como correspondía, dignamente, esto implicaba igualdad, y ese, va, todo eso es el resultado de la reflexión ética. Eso es lo que deberíamos saber hacer nosotros. ¿Sí? A eso es a lo que debe tender o tendría que tender una formación en derecho, ser capaces de reflexionar éticamente. Y como lo vimos en su momento cuando hablamos del tema de la crítica, eh, ser capaces de ser la voz, la reflexión ética de aquellos que sienten la injusticia, pero no son capaces de llevarla a un plano posterior o más importante. En la última parte, vamos, me cruzo de vuelta, último. Decíamos que pueda corresponder a la fuerza motivadora de las exigencias jurídicas. Esto tiene que ver con la aceptación. ¿Mm? El derecho se elabora con la condición, la esperanza o la idea directriz de que sean aceptadas. Lo bueno, lo justo, se supone que debemos aceptarlo por ser una exigencia moral. En este aceptar hacemos nuestra, como dije, cuando dice la diferencia entre imposición y obligación, y la exigencia ya no viene de afuera, sino es como si viniese de nosotros mismos. Por eso esa capacidad de aprender intelectualmente. ¿Mm? Comprender, te lo digo yo, pero no lo tomes como algo heterónomo, te lo digo yo, vos te vas a dar cuenta luego que mañana no te lo voy a decir yo y vos mismo vas a darte cuenta, vas a generar esa actitud pro aquello que se te exige, a favor de lo que se te exige. Eso significa aceptación. Acá hay un tema, tal vez tengamos tiempo de analizarlo, es un tema muy interesante que tiene ligado al derecho, que es que cómo en el diseño institucional de una sociedad, esto lo marcaba muy bien una filósofa del derecho, Julia Barragán, ella dice, cómo al diseñar institucionalmente una sociedad tenemos que poner el acento y privilegiar, generar una actitud que implique que el respeto a las normas tenga que ver con una dimensión interna. Él llama promoción interna del cumplimiento, ella lo llama promoción del cumplimiento de las normas. ¿Por qué? Porque las normas podrían llegar a cumplirse por un motivo diferente, que no fuera una aceptación, una promoción interna, sino que simplemente fuera una aceptación externa. Sí, la aceptación externa implica, la voy a cumplir porque no me queda más remedio, porque me van a castigar, porque me van a sancionar, porque me van a multar. Esa es la mera identidad externa con la regla, pero acá juegan, ya ustedes lo estarán percibiendo, acá va a jugar un rol decisivo la manera en cómo se formulen esas exigencias. La generación de lo que Julia Barragán llama institucionalmente los incentivos. ¿Cómo incentivamos? Y habría dos maneras. Una sería una manera de incentivar estratégicamente hablando y volvemos al tema del premio y el castigo. Pero dice Barragán, es un error y de hecho en las sociedades se ve, es un error intentar generar un cumplimiento de normas basado en una generación de incentivos de tipo estratégico. ¿Qué es un incentivo de tipo estratégico? Incentivo de tipo estratégico es mostrarle a la persona que en el balance de las utilidades que tiene cumplir o no cumplir con las reglas, va a estar muy mal parado si no las obedece. Insisto, porque los incentivos tienen que ver con los castigos. Cuando la persona descubre que es mucho más útil cumplir algo, aunque no sabe para qué, por qué, no le sirve, no le gusta, no le interesa o no mejora su vida, que incumplirle y recibir un castigo. Pero dice Julia Barragán, esto no va a generar lo que nosotros queremos que se genere, que es que esa promoción interna aparezca. ¿Por qué? Porque van a aparecer todos los males que tienen las sociedades modernas en punto al cumplimiento del derecho o incumplimiento. Van a aparecer las autoexcepciones, van a aparecer los free riders, los gorrones, es decir, los que se aprovechan. La autoexcepción es, creo que les di un ejemplo, me parece, si no lo digo ahora, está minado de autoexcepciones en las sociedades complejas, pero lo que dice Barragán, las autoexcepciones que minan una sociedad
van desgastando el tejido colectivo. ¿Qué es una autoexcepción? Un ejemplo que no voy a tener que darle porque está por todos lados. Una autoexcepción es tengo que salir de mi casa por algún motivo urgente y cuando voy a sacar el automóvil veo que hay un auto parado en la entrada del garage, tapándome, obstruyéndome el garage. Cuando salgo, veo una persona, esta persona dice, y yo le decía, no podés, me estás tapando. Son 5 minutitos. Sí, ya salís, 5 minutitos y me voy. Eso es una autoexcepción. Millones de veces vemos personas que están parados en lugares dificultando el tránsito, en esquinas, en lugares para el acceso de discapacitado, en casas, y la excusa, no, 5 minutos, son 5 minutos y me voy, hago un mandadito, entro y salgo. Esas son las excepciones, dice Julia Barragán. Lo que tiene una autoexcepción es que en general resiste la crítica de la sociedad y muchas veces son tomadas de manera muy ligera. Juntamente con las autoexcepciones tenemos los gorrones, es decir, los que se aprovechan, son los que se cuelgan de la energía eléctrica, del agua, son los que hacen, esto es un poco más fuerte, más negativo, pero también van en la misma línea. No tengo, bueno, me cuelgo de acá, me cuelgo de electricidad, hago esto y voy vulnerando o voy minando el tejido colectivo. Y por último, los delitos. Los delitos o contravenciones. Estas tres situaciones, dice Julia Barragán, explican o que tienen se ven permanentemente en sociedades como la nuestra, explicarían lo que Carlos Nino, que era un filósofo del derecho argentino, retrataba muy bien en su libro que se llamaba Una sociedad al margen de la ley. Carlos Nino, un filósofo del derecho tempranamente desaparecido, en ese libro, Un país al margen de la ley, refería no solo a un país como la Argentina, sino a otros países de América Latina. Él decía, hay una anomia, esta anomia implica que constantemente en estas sociedades están presentes las autoexcepciones, los free riders y por supuesto las infracciones y los delitos. La manera de evitar esto, promover un comportamiento interno a las normas, dice Julia Barragán, es educando, la única manera es educando las conciencias de los sujetos. Educando la conciencia de los sujetos en el plano de los incentivos, en el diseño de una sociedad, es hacerle ver a los sujetos que la colaboración, que las actitudes virtuosas los van a favorecer. Que lo que nosotros vemos generalmente o hemos tratado a partir del vínculo dialógico, que el respeto, que el sujeto descubra cuando está bien elaborado el derecho, que respetar a otro lo beneficia, nos beneficia a los demás y beneficia al tejido común de la sociedad. Pero para eso hay que tomarse mucho trabajo, como estas cuestiones. Y tal vez en el diseño institucional, si esto se logra en algún momento, podamos percibir que ya no hay no es la Argentina u otros, no son países al margen de la ley por el incumplimiento de la ley, sino pro ley. Pero la tarea es bastante complicada y bastante difícil. Pero se empieza por acá. Se empieza por acá. El día de mañana, si son legisladores, piensen que lo que tienen que conseguir con las leyes es fundamentalmente un cumplimiento en función de una actitud interna que se tiene respecto de esas leyes. O si no, vamos a encontrar con lo que nos encontramos hoy en día, que un diseño institucional estratégico para funcionar, entre comillas, y si pudiese funcionar, entre comillas, de manera adecuada, implicaría un control permanente sobre la sociedad, las 24 horas, con un sistema represivo y castigo inmediato y directo y concreto. Como ninguna sociedad puede sostener por ahora
ese control directo, inmediato, con castigo, estos incentivos después en la práctica no generan ningún resultado positivo. Esa es una tarea pendiente para los que el día de mañana van a ser legisladores. Bien, entonces pasemos ahora, dejemos esta cuestión del acceso a lo moral, cómo accedemos a lo moral, la creación del derecho que conjunta lo moral con una especie de croquis de los comportamientos llevados adelante, y entremos ahora en un tema que dije quedaba pendiente, íbamos a analizarlo, un tema también muy delicado, vamos a tratar de sintetizarlo, que atenta contra esto que estamos contando recién, que es por qué se confunden poder y derecho, la confusión entre poder y derecho. Es parte o está vinculado con todas estas cuestiones, si bien conceptualmente las podemos diferenciar, pero no hacerlo contribuye o puede contribuir a una mala elaboración del derecho y a su no cumplimiento. Sabemos que poder y reconocimiento recíproco son actitudes absolutamente incompatibles entre sí. Habíamos dicho, cuando analizamos el derecho, que el derecho perseguía 3 objetivos, que eran orden, paz y seguridad. Pero este aquí que el poder también persigue estos mismos objetivos, orden, paz y seguridad. Y acá está el núcleo, o uno de los núcleos de la confusión. ¿A qué aludo cuando digo confusión? ¿Qué queremos marcar cuando decimos confusión entre poder y derecho? Primero, que no distinguimos entre 2 fenómenos sociales complejos, pero que son, como dije recién, incompatibles entre sí. Segundo, no, si fuera una simple confusión teórica o intelectual, tal vez sí, no sé si valdría la pena detenerse en esto. El problema que va más allá de una mera confusión conceptual o intelectual, porque esto se traduce en una mala praxis, esto se traduce en instituciones que no se corresponden, por ejemplo, instituciones jurídicas que no se corresponden con el derecho. Esto se traduce a su vez en una mala comprensión el fenómeno jurídico y una mala enseñanza del fenómeno jurídico. Y a su vez esto se traslada a una mala elaboración del derecho, porque quienes aprenden el derecho lo aprenden mal y de una manera confusa, y luego cuando tienen que convertirse se convierten en operadores jurídicos, abogados, legisladores y jueces, traducen mal por estar confundidos en su faz final, que es la aplicación del derecho a los problemas concretos. Todo esto no es historia ficción, todo esto no es novelado, todo esto sucedió y en alguna medida sigue sucediendo. Y en algún momento esta confusión fue tan fuerte que ni siquiera había espacio para entender que había una confusión, porque nadábamos dentro de la confusión. Y la confusión parecía que era lo correcto. Estoy hablando concretamente en nuestro país, desde el año, cuando nuestro país se convierte en un Estado-nación, se institucionaliza, aparece la Constitución, un sistema, como lo dije muchas veces, jurídico que importamos, y allí estamos hablando del año 1800 y pico, 50, 40 y pico, 53, conformación del Estado-Nación, por supuesto, el paso previo de la independencia. Esta situación dura, diría, casi hegemónica, esta confusión, no solamente en nuestro país, diría que hasta el año bien entrada la década del 70, 80, la lectura vigente y hegemónica y la confusión entre poder y derecho no daba resquicio alguno. Después hay cambios culturales, hay cambios, empiezan los cambios de paradigma, está la cuestión del Estado de Derecho, y se empiezan a abrir un poco los ojos eh, empieza a retroceder el positivismo jurídico, menos en la ciencia. Entonces empezamos a descubrir que lo,
en el caso de nuestras generaciones y en mi caso particular, como parte de una generación, a descubrir que lo que a nosotros se nos había transmitido generalmente como derecho no era derecho, sino que era poder, pero que no estábamos en condiciones de detectarlo, de cambiarlo o de modificarlo. Hoy la cuestión no es que ya se ha zanjado, estamos todos sabiendo la confusión entre poder y derecho. La realidad parecería a veces demostrar que hasta incluso volvemos hacia atrás. Entonces hay que insistir hay que insistir para evitar esta confusión. Y que después, cualquiera sea la tarea que realicemos en el ámbito jurídico, no sigamos presa de esa confusión. Esto es el correlato histórico, este es el contexto, esto es lo que acontece. Los motivos dijimos, orden, paz y seguridad. La diferencia, Héctor dice lo siguiente, que es interesante. Él dice, si uno intentara contraponer el respeto o el derecho con la violencia, no habría casi nadie que no estuviese de acuerdo en considerar que esa contraposición no es posible, que el derecho es importante, muy importante, y que recusa toda situación violenta, y que no puede pensarse al derecho como parte de esa violencia, salvo situaciones muy puntuales. Yo las ejemplifiqué: estado de necesidad, guerra justa. Dice, pero, dice a renglón seguido, esto no ocurre cuando ponemos frente a frente el poder con el derecho. Dice, la mayoría o la casi totalidad de las personas consideraría que al contrario, no hay colisión entre poder y derecho, y que un derecho sin poder es impensable. Esto es lo que era materia única, y sigue estando muy metido. Vuelvo, remarco la idea, no pueden concebir, o sería inconcebible, un derecho sin poder. El poder lo completaría, el poder le agregaría lo que no tiene, el poder le daría fuerza a la debilidad innata o inherente al derecho. Esto todavía está presente, por eso es que estamos insistiendo. Ahí nos dice que los dos órdenes son la manera en cómo los dos órdenes, respeto y poder, sus objetivos son marcadamente opuestas. En el caso del orden del derecho, su regla es la igualdad, el reconocimiento y exigencias valorativas. En el caso del poder, su regla es comportamientos constrictivos, la aparición de la amenaza, sanción, coactividad y represión. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Veamos en el caso de la paz y la seguridad. Dice, se confunden porque los dos buscan paz y seguridad. Y la clave para distinguirlos, y la clave está en los medios, estaría en los medios. Vimos en la clase anterior, hablando de paz, que son dos objetivos, que la paz del derecho era una paz que tenía un doble juego, una dimensión interna y una dimensión externa. La paz del poder tiene simplemente una dimensión, que es la dimensión externa, es el dato formal. ¿Mm? El poder nos dice, voy a generarles como sociedad un clima pacífico. Pregunta, ¿con qué medios? Medios que impliquen que el conflicto no exista o desaparezca. Para que el conflicto, que tiene que ver, o es lo contrario de la paz, desaparezca, hay que trabajar muy fuerte sobre el conflicto, aplastarlo, negarlo, eliminarlo, taparlo, oscurecerlo o combatirlo. Y ahí se agota la explicación. La paz del derecho tiene como diferencia que ese clima pacífico se genera a partir de un convencimiento de aquellos que están formando parte de la sociedad. Y esto tiene que ver con una educación. Educar para comprender que la mejor manera de llevar adelante un desenvolvimiento social es con paz, pero con paz en la doble dimensión. No generar conflicto convencido de que la mejor manera de progresar junto a otro es precisamente que este conflicto no se produzca. El poder habla de paz
esconde los medios, no le preguntamos sobre los medios, nos deslumbramos por la palabra paz, así como nos deslumbramos por la palabra justicia, orden y libertad, y después descubrimos que los medios son absolutamente contrarios al derecho, constrictivos, represivos. Con la seguridad pasa lo mismo. También el orden del poder dice que nos va a dar seguridad, y el derecho también dice que nos va a dar seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Los medios o la situación entre quien, pongamos un ejemplo político, gobernante y gobernado. La seguridad del derecho nos dice, el gobernado va a estar seguro frente a otros de igual condición gobernados, pero también va a estar frente al gobernante, a quien detenta el poder político. Y en el caso del poder, no, el poder ofrece seguridad entre quienes ocupan un mismo lugar. Por ejemplo, podrá decir, me voy a encargar de que no haya conflicto entre ustedes. Por lo tanto, ustedes se sientan seguros ante su semejante. Si alguien preguntar o ante la pregunta, pero ¿y nuestra relación con vos cómo va a ser? ¿De la misma tonalidad que la que con nuestro semejante? Entonces el poder, mostrando su verdadera cara, va a decir, no, 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 no. La situación mía con ustedes es otra cosa, completamente desreglada. ¿Qué implica completamente desreglada? Un milímetro al arbitrio, a la arbitrariedad, a la opresión, a la persecución, etcétera. Esa es la diferencia entre seguridad del derecho y seguridad del poder. Tal vez tengamos que ser un poco más curiosos. ¿M? Tal vez habría que tendríamos que provocar mayor curiosidad. Mayor curiosidad implica preguntarle a alguien que enarbola, ya sea en el campo del derecho, en el que fuere, la palabra paz, justicia, seguridad y libertad, más curiosos y preguntarle qué medios o cuáles son los mecanismos, mostrar los medios y los mecanismos, ser un poco más curiosos, un poco más preguntones, ¿m? Para después tener que evitar eh, inconvenientes en la praxis. Tal vez ser un poco más preguntón, haber sido un poco más curioso, le costó a una sociedad como la alemana una cuasi destrucción, genocidio y guerra mundial. Hubieran sido un poco más preguntones y le hubieran preguntado al régimen que luego se instauró bajo fachada democrática de qué manera pensaba hacerlo. Bueno, tomemos también un poco, tratemos de comprender un poco, entender las lecciones del pasado. Es un poquito más curioso, más preguntón, ¿no? Como dice López Quintal, son palabras talismán, nos emboban, nos embelezan un poco. Ah, paz, libertad, seguridad, pero ¿de qué manera? Una cuarta nota podría ser, no está en el texto negro, pero es sencilla, una cuarta nota es que los dos son órdenes reglados. Las relaciones sociales o los órdenes sociales son intuitivamente vividos o reglados. ¿Qué implica intuitivamente vividos? Los cuatro: amor, respeto, poder y violencia, los vivimos espontáneamente. Nadie nos enseña eh, o no venimos al mundo con un libro de instrucciones de cómo amar, cómo respetar, cómo imponernos sobre otro o cómo lastimar a otro. ¿Mm? Esos comportamientos son el resultado de la interacción. ¿Mm? Pero de hecho, aún sin saberlo, desde temprana edad, a mínima edad, tenemos comportamientos. Basta ver chicos jugando desde la materna edad, van a ver que se pegan, se gritan, se empujan, se abrazan, se golpean, se ayudan. Entonces, el comportamiento es intuitivo. Y después están los reglados. ¿Cuáles son los reglados? Los que yo puedo trasladar a una regla. Por ejemplo, no puedo hacerlo con el caso del amor, ya lo sabemos. No puedo hacerlo con el caso de la violencia por inestabilidad. ¿Qué puedo meter en una regla? Y puedo meter una regla en un comportamiento de poder o un comportamiento respetuoso. Por eso puede haber una dificultad en saber si una regla que contiene una orden que puede ser considerada un mandato es jurídica o es una posición de poder. ¿Son posiciones jurídicas o posiciones de poder? Me confunden porque las dos son reglas. Sí, las dos son reglas, pero habrá que ver, como en todos los casos, su contenido. Por eso, fíjense, eran términos que yo creo que se usaban como parte de la teoría jurídica del derecho de los años 40 o 50, pero en una de las obras Héctor habla de mandato, ¿no? Esa palabra mandato
muy ligada a la idea de orden. Sin embargo, esa palabra mandato, él dice, ¿cuándo un mandato es verdaderamente jurídico? Tal vez sería cuando una orden es verdaderamente jurídica. Seguramente que luego, si lo tuviera que revisar, lo hubiera revisado, accedería a cambiar la palabra mandato por exigencia. Pero en ese momento se entendía, en ese momento la teoría jurídica del derecho era entendible. Un mandato es jurídico, dice él, cuando reúne ciertas características que no tienen que ver con su afirmación histórica, que es su positivación. Eso lo marca y eso es definitorio. Lo que hace que un mandato o una exigencia sea jurídica no es su afirmación histórica. Su afirmación histórica es un dato concomitante necesario por otros motivos, pero no hace a lo jurídico. Ahí tenemos entonces una clave para diferenciar el poder del derecho. Dos cosas más, como para cerrar este día me va a quedar todavía algo pendiente, que lo voy a completar en la próxima clase, además de avanzar en el tema que nos queda. Y es esto, decía, eh, podemos hablar, o estamos hablando acá, de poder como la afirmación de uno en detrimento del otro. Pero como les dije, les adelanté, les recuerdo brevemente, hay un poder previo que Negri llama la fase buena del poder, que es la capacidad de hacer. Dice, todos los seres humanos tenemos una capacidad de hacer o capacidad de ser junto con otros. Esto es lo que se llama fase buena del poder como potencia, como capacidad, como posibilidad. Puedo escuchar al otro, puedo ayudar al otro, puedo respetar al otro. Todas estas son posibilidades o capacidades de ser. ¿De ser qué? Persona, ya lo sabemos, sintetizando a partir del encuentro. Pero también esto es lo que él llama poder ser, fase buena. Pero también apertura y cierre, está la fase negativa del poder. Esta dimensión negativa del poder, Héctor dice, podía colaborar, pero no lo hago. Podía escucharte, pero no lo hago. Podría ayudarte, pero no lo hago. Aquí aparece el poder de lejanía. Este poder de lejanía que se va a traducir en un comportamiento hacia el otro, que ya conocemos o vimos en su momento como cosificación. Ese poder de lejanía que nos lleva a la cosificación y a la objetivación es la desnaturalización de esa dimensión buena. Esta es la dimensión mala. Esta es la fase negativa. Esta, dice Héctor, es aquella que está en permanente contradicción con el derecho. El poder en su fase o en su dimensión negativa. Ese poder de lejanía. Contra esto se alza constantemente y permanentemente el derecho. Por eso hablamos del derecho como límite del poder. En varios lugares, Héctor analiza el derecho y dice, el derecho en primera instancia es un límite al poder. ¿A qué poder? Al poder negativo. ¿Cuál es el poder negativo? El poder negativo es aquel que se impone, que oprime, que coacciona. Esta dimensión negativa se encarna, por supuesto, como nosotros sabemos, y va a ser parte, esto como introducción a lo que voy a contar en la clase que viene, hablábamos de la confusión recién, ahora estamos hablando de poder y reconocimiento. Y dijimos, orden, paz, seguridad, expresión en regla. ¿Saben que hay un motivo que hace que se confundan poder y derecho? Y que es que en un determinado momento de la historia estas dos expresiones culturales, el derecho iba por un lado, el Estado en la figura del poder iba por otro, se junten culturalmente hablando. Al juntarse, al institucionalizarse, estos dos paradigmas que son opuestos dieron lugar a la formación de lo que se llama, en su momento fue el Estado de Derecho Legal, hoy bogamos por un Estado de Derecho Constitucional, lo que se llama el Estado de Derecho. O punto crítico de convergencia entre poder y reconocimiento. Tal vez lo más importante a desmontar en la confusión sea analizar ese punto crítico. Punto crítico es un lugar en donde se juntan
de manera inestable por ser completamente incompatibles dos paradigmas de orden diferente, de contenido diferente. Eso va a pasar en la figura del denominado Estado de Derecho. ¿Qué se van a juntar en la figura del Estado de Derecho? Se va a juntar el poder, el Estado es una construcción humana, al igual que el derecho es un producto cultural, el Estado, poder, el monopolio en el uso, en el ejercicio de la fuerza pública, según las definiciones de la modernidad, y el respeto, reconocimiento recíproco, el dar a cada uno lo suyo, que era la primera idea en sus orígenes del derecho, o lo justo. Dos paradigmas se suman. ¿Qué van a pasar con estos dos paradigmas y con esto cerramos? ¿Y por qué los ponemos como ejemplo de la confusión? Estos dos paradigmas que entran en contacto entran, si se quiere, de manera pura. Se juntan los dos en su pureza. Pero el tiempo hizo que fueran perdiendo parte de sus propiedades uno y otro, por lo cual uno y otro fueron asumiendo notas que en su pureza no tenían antes de conjuntarse entre sí. El resultado es entonces que muchas veces le atribuyamos a notas que son del poder y a la inversa, que le atribuyamos al poder notas que son del derecho. Todas estas notas, el porqué, una historia un poco animada de cómo se conjuntan, teatralizada, lo vamos a contar como cierre de la confusión entre poder y derecho en la clase que viene. El derecho en el Estado de Derecho. Bien, cerramos entonces esta tercera parte sobre el derecho. Nos queda una.